Hola, soy Juan David Gómez, autor del libro El lenguaje de los colores. ¿Te gustaría descubrir tu zona a la genialidad y cómo leer a la gente en segundos? Con el método de los colores podrás leer a las personas perfil rojo, que son racionales y activas, las personas perfil amarillo, que son activas y emotivas, las personas perfil verde, que son pausadas y emotivas, y a las personas perfil azul, que son racionales y pausadas. Está basado en 20 años de experiencia, 5 millones de personas analizadas. Bienvenidos al lenguaje de los colores. ¿Eres una persona perfil azul? ¿Te gustaría saber cómo interactuar hábilmente con una persona que es organizada, metódica, pero probablemente algo psicorrígida, exigente y muy difícil de complacer? Vamos a hablar hoy de las personas que son pausadas y además racionales. Pero antes de hacerlo, recuerda, voy a hablar del perfil puro en su máxima expresión y tal vez voy a mostrar unas características extremas, las cuales no aplican para todas las personas, ya que todos somos una mezcla de diferentes colores, aunque siempre tendremos unas características de comportamiento predominantes. ¿Cómo son las personas pausadas y además racionales perfil azul? Tienden a ser personas perfeccionistas, personas que les gustan las cosas bien hechas, aunque tome tiempo. Normalmente las vemos con un trato formal, tienden a ser personas más serias, más metódicas. Todo está revestido de un orden, su oficina, el disco duro de su computador, probablemente su closet tiene la ropa más doblada, ordenada por colores o por tipo de ropa. Son personas que tienden a ser exigentes, bastante precavidas. ¿Qué buscan? ¿Cuál es la llave? Al entender qué buscan, seguramente vamos a entender cómo se explican muchos elementos de su comportamiento. Las personas perfil azul buscan la calidad. ¿Qué quiere decir eso? Buscan el trabajo bien hecho, que se hable bien de ellas porque trabajan de forma impecable, porque las cosas son ordenadas, las cosas están bien hechas. ¿Cómo entender, cómo saber si yo estoy interactuando con un cliente, un socio, un familiar, una persona de mi familia, un colaborador y es perfil azul? Normalmente porque tienen menos movimiento corporal. Tiende a haber cierta rigidez en su corporalidad. Quiere decir, su cara tiene menos facciones, cuando habla es más pensativa, tiene una mirada normalmente, cuando tú le hablas está mirando arriba, pensando en lo que tú le estás diciendo. Cuando le hablas probablemente pasan unos segunditos mientras que la persona elabora muy bien lo que va a decir, ya que le gusta ser impecable en lo que dice y no comprometerse por algo que no está seguro de esa información. Tienen un trato formal, no te van a acercar el cuerpo para saludarte de manera efusiva y tienden a ser personas que se ven un poco serias y distantes, pueden verse un poco frías, aunque no quiere decir eso que quieran o no quieran, porque sus sentimientos lo expresan a través del orden, a través de las cosas bien hechas, a través de ser impecables y no a través de los abrazos, los gritos o la melosería. ¿Cuáles son las palabras más usadas? Dame tiempo. ¿Por qué? Porque las personas perfil azul consideran que las cosas buenas toman tiempo y para eso entonces quieren planear muy bien, ejecutar, revisar, probar para hacerlo bien y eso pues obviamente toma mucho este recurso valioso. Les gusta mucho mencionar la palabra análisis exhaustivo, mirada rigurosa, probado, garantía, excelencia, total claridad son otras de las palabras que utilizan mucho. Validar, no contentarse con lo que le presentan, sino revisar. De hecho, es algo muy particular. Cuando tú interactúas por primera vez con una persona perfil azul, hay una vocecilla que les dice al oído:
no le crea. O sea, ellos de entrada, no te creen, no por lo que tú seas, lo que tú hagas o lo que tú digas, sino como mecanismo de protección, de evitar el riesgo. Poco a poco ellos te van a ir dando la confianza, pero ahora veremos qué errores debemos evitar para que luego ellos no te vayan a retirar la confianza y te metan en la lista negra de fuente no creíble. Entonces esa vocecita se va apagando en la medida que tú se lo demuestres. Son personas que les gusta el orden, las carpetas en orden alfabético, la ropa por colores, los utensilios de la cocina por cajones, les gustan los guardaderos, los lugares donde almacenar bien la información. Para la persona azul es de preferencia importante cuando va a hacer un trabajo tener claramente cuáles son los criterios, cuáles son los topes, cuáles son factores de toma de decisiones, cómo se van a medir los elementos, cuáles son los roles de decisión, de manera muy específica, muy detallada. Ellos preferiblemente ven el mundo en Excel, les encanta lo numérico, lo detallado, lo que puedan constatar. Ellos son de ver para creer. Les gusta la información de buena calidad, que sea clara, que sea creíble y en lo posible en tiempo real. Quiere decir que la información casi de lo que esté sucediendo en ese instante la puedan tener. Les gustan los tiempos para hacer las cosas bien hechas, como mencionaba, con altos estándares de calidad. ¿Qué no les gusta? No les gusta el desorden, no les gustan las conversaciones sin una estructura, no les gustan las reuniones sin una agenda, no les gusta que se esté improvisando, que no se haga una buena planeación, que no estén claros los topes, las reglas, los presupuestos, los límites, cómo atender las contingencias. Les gusta tener un plan B, un plan C, un plan D. No les gusta aventurarse a hacer algo sin tener información y sin tener de pronto cómo reaccionar ante imprevistos. No les gusta cuando uno utiliza muchos adjetivos, o sea, cuando dice muy bonito, mucho, fascinante, fantástico, lleno, no les gusta. ¿Por qué? Porque les genera sospecha y hasta desconfianza. Cuando tú quieras comunicarle a una persona perfil azul, dile 43%, índice de ocupación del 61%, punto 1, punto 37, dale la cifra y dale el gusto al azul que concluya por su cuenta. No le des tú el adjetivo, dale la cifra. No les gusta la prisa porque cuando uno corre, piensan ellos, puede tal vez cometer errores, ni tampoco les gusta quedar mal, improvisar, que se diga que son personas irresponsables o desordenadas o que no tienen todo preparado. Eso para las personas perfil azul es crítico. Son muy importantes en el equipo. ¿Por qué? Porque son los abogados del diablo. Normalmente en una reunión los azules guardan silencio, toman nota, escuchan y al final les solemos hacer una pregunta de ¿tú qué opinas? Y pueden mencionar frases como ¿y con qué plata vamos a hacer eso? O eso ya lo intentamos el año pasado y no funcionó. O mira que le pasó, eso lo hizo otra gente y se arruinó. O mira que eso lo hicieron en otro lugar y mira cómo se estrellaron. Están viendo el vaso medio vacío. Son los abogados del diablo. Siempre piensan en el peor escenario. Y eso es fundamental en un equipo de trabajo, porque evita que nos desbordemos en la emoción y estemos tomando decisiones aventuradas, poniendo en riesgo lo construido. Le dan prudencia al grupo. Les gusta el pensamiento crítico. Les gusta pensar qué pasaría si, qué pasaría, cómo evitarlo. Y les gusta mucho en el grupo, tal vez no dan las ideas, no son las personas más creativas, pero les gusta pensar cómo efectivamente las cosas que se hacen con entusiasmo efectivamente sí puedan suceder. ¿Qué hacer
para comunicarme, para interactuar mejor con una persona perfil azul. Seamos orientados al detalle. Vamos a hablar con ellos y ojalá antes de la reunión le vamos a enviar un Excel con cifras, hechos y datos. Y esto tal vez no me lo vas a creer, pero funciona. Vas a empezar hablándole de lo malo para que esa vocecita de no le crea se vaya apagando. En la medida que tú te adelantes con la objeción, el azul va a confiar más en tu información, solo que tú se la puedes mostrar de tal forma que puedan construir juntos cómo mitigar lo negativo, evitar ese riesgo. Para comunicarte con personas perfil azul, procura ser muy específico o específica en lo que le dices, con detalles, con pasos, con fechas, con cronogramas, con ruta crítica, con factores críticos de éxito, con análisis de sensibilidad, con todos los factores que permitan pensar en lo impensable para que las cosas se hagan bien. Por favor, no le exageres a las personas perfil azul. Cuando tú das un dato inexacto o lo das inflado para convencer, que eso lo tienden a hacer mucho las personas perfil amarillo, el azul ya no te va a creer y te van a vender en una lista de fuente no confiable, en la cual podrán pasar años hasta que te crea. Entonces procura ser muy formal, muy reservado, muy numérico, muy serio, muy formal en la comunicación. Evita entonces las exageraciones. Procura no hablar más de lo que no tienes que hablar. La indiscreción les molesta mucho. Ellos son maestros, maestras del manejo de la información. Y dale tiempo para hacer las cosas bien hechas, de forma organizadas. ¿En qué son fuertes las personas perfil azul? Tienden a ser objetivos o personas objetivas. ¿Por qué? Porque ellos van de los hechos a las conclusiones. Ellos consideran que la evidencia es la que tortura y con base en las cifras, hechos, datos, experiencias, casos, casuística, jurisprudencia, todo lo que haya en el entorno, lo que tú puedas encontrar en fuentes externas, se puede resumir y agrupar para poder hacer análisis que estén más balanceados y permitan tomar mejores decisiones. Ellos son muy buenos trayendo rigurosidad y son realistas. Son personas que te aterrizan y probablemente van a mermar tus proyectos que con tanto entusiasmo tienes, pero te van a poner a pensar mejor. Muchas veces uno va a comprar, digamos, una casa y va donde un amigo muy contento que es perfil azul, ya casi que vas a firmar y te hace 3 preguntas que te dañan el negocio. Pero igual, probablemente tú vas a comprar esa casa que tanto amas, pero te van a poner a pensar y cómo son los vecinos y supiste cuánto hay que pagar de impuestos y qué pasa con la vía del frente si de pronto hay problemas de seguridad. Te preguntan lo impensable y eso es muy importante en las personas perfil azul. ¿En qué no son fuertes las personas perfil azul? En lo que tiene que ver con inspiración, en motivar gente, en generar moral, en comunicar de manera efusiva, en inspirar a las tropas, en comunicar de manera persuasiva, ondulando la voz de manera mágica. Ese no es su fuerte. Normalmente las personas perfil azul utilizan un mismo tono de voz, utilizan palabras técnicas y muchas veces este tono de voz parejo hace que a ti se te vaya olvidando quién está hablando y tú empieces a pensar en otra cosa, porque los azules tienden a ser un poco monótonos para conversar. Probablemente arman un buen proyecto, pero no pongas a una persona azul a vender la idea. Pon una persona amarilla que mejor lo hace. Si quieres ser especialista en el lenguaje de los colores, te invitamos a que entres en el QR o en el link que hay en nuestro podcast y accedas a nuestra landing page donde vas a encontrar cómo adquirir el libro El lenguaje de los colores o certificarte en el lenguaje de los colores o tener otro tipo de herramientas como un benchmarking en capital humano para compararte con otras organizaciones o acceder a todas nuestras investigaciones con más de 5 millones de personas y acceder a más de 300 herramientas para descubrir tu zona de la genialidad. Bueno, cambiando un poco de tema, pues
Pensemos también en aspectos divertidos de la persona azul. ¿Qué pasa con las personas azules? Imagínate tú que estás presentando el proyecto del año al cliente más grande de tu organización y llevas 3 meses preparando la investigación, presentas los resultados, son 60 diapositivas y está tu jefe ahí que te acompañó a visitar a ese cliente importante. Y al final de la reunión en privado le preguntas, jefe, ¿cómo te pareció la presentación? Y tu jefe, que es azul, probablemente te diga, tenías un error de ortografía en la penúltima diapositiva. ¡Wow! Frente a tremendo esfuerzo, todo lo que se presentó se concentró en una tilde de una palabra. Ese es un perfil azul. Y eso hace pues que muchas veces creamos que son difíciles de complacer, no te van a dar fácilmente una felicitación, salvo que haya un error que sí te lo van a decir por menor que sea. Esa capacidad para el detalle es muy importante, porque por una herradura se perdió un reino, como dice la frase, pero muchas veces le quita la cosmovisión y la mirada estratégica a las personas perfil azul. Nosotros hicimos una investigación gracias a nuestra base de datos de 5 millones de personas analizadas. Con esta investigación lo que le hicimos con 1,000 personas y le aplicamos test para evaluar competencias y lo cruzamos contra personas de perfil azul, puntuación alta, y encontramos algo interesantísimo. Encontramos una correlación de 0,47, la cual es una correlación alta en la capacidad de planificación. O sea, la capacidad de visualizar recursos, fechas, etapas para construir un proyecto que se va a ejecutar tiende a ser más alta en las personas perfil azul, y esto pues es un dato muy interesante. Ahora, un caso práctico, preguntémonos, ¿dónde pondrías a trabajar en tu grupo a una persona perfil azul? Probablemente donde se requiera mucha concentración, donde cometer errores sea muy costoso, muy delicado. Por ejemplo, un operario que maneje una máquina que haya costado 10 millones de dólares y que se pueda dañar fácilmente o pueda dañar el producto, causar un accidente, ahí debería estar un operario perfil azul. O donde tengas gente haciendo cálculos para tomar decisiones para cotizarle a los clientes, ahí debería haber una persona perfil azul. O cuidando niños, evitando que por una distracción un niño se aporree y tenga un accidente lamentable, ahí debería estar una persona perfil azul. ¿Dónde no tener azules? Pues oye, donde haya que comunicar, interactuar, hacer networking, entrar en frío sin conocer a nadie, motivar. No pongas a las personas perfil azul en la parte de venta de impulso, de pronto va a tener mayor dificultad. Entonces, en conclusión, si quieres interactuar con personas pausadas y además racionales, o sea, perfil azul, procura ser formal, dar cifras, hechos y datos, mostrarte con mucha orden, mucha organización, evita exagerar, sé muy específico y muy detallado en la información que ofreces para que así logres un mayor impacto en la comunicación. Bueno, ahora tenemos el gusto de entrevistar a Laura Calderón. Laura Calderón es una costarricense perfil azul. Laura es licenciada en psicología en la Universidad Autónoma de Monterrey. Además es graduada del programa de desarrollo gerencial de la Escuela de Negocios AEN, certificada en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, generalista de recursos humanos de la Asociación Costarricense de Gestores de Recursos Humanos, y es nuestra invitada hoy. Además es una amplia conocedora del lenguaje de los colores, franquiciada de THT y tiene más de 20 años de experiencia en la gestión del capital humano. Laura nos va a acompañar hoy contándonos cómo percibe, cómo entiende y qué le recomienda a las personas perfil azul en el mundo corporativo y en el mundo personal. Laura, gracias por acompañarnos el día de hoy.
queríamos darte la bienvenida y para entrar quería preguntarte, ¿tú cómo definirías en tus palabras una persona perfil azul? Gracias, Juan David, gracias por la invitación. Vamos a ver, las personas de perfil azul somos personas muy enfocadas en calidad. No nos gustan las cosas mal hechas, somos muy perfeccionistas y muy metódicos. Y eso hace pues que nos tomemos las cosas muy en serio y que vayamos paso a paso para no arriesgar la calidad de nuestro trabajo. Muy bien. Laura, y tú, digamos que mirando las dos caras de la moneda, ¿qué dirías tú en el mundo corporativo? ¿Cuáles son las dificultades que tiene ser a veces demasiado azul en el comportamiento? ¿Qué dirías tú? Pues bueno, muchas veces ser como tan enfocados en el detalle nos hace perder tal vez la visión de las otras cosas. Estamos muy enfocados tal vez en lo micro y perdemos lo macro de la situación. En el mundo corporativo, pues nos gusta tomarnos el tiempo necesario para analizar las cosas, tomar las decisiones bien pensadas, no tomarnos riesgos y eso pues podría posponer un poco en el tiempo el ritmo que a veces quieren llevar otras personas de diferentes perfiles. Claro. A ti, por ejemplo, ¿qué situaciones o qué otros perfiles te generan especial dificultad en la interacción, Laura? ¿Qué dirías tú? ¿Con quiénes te alineas y qué perfiles te da mayor dificultad? ¿Y por qué? Bueno, el perfil amarillo tal vez me cuesta un poco y me genera más dificultad porque son más arriesgados. Ellos quieren hacer las cosas sin medir los riesgos y pues no me siento cómoda cuando eso ocurre. Incluso muchas veces los perfiles rojos también, con tal de alcanzar objetivos, podrían querer brincarse procedimientos. Y los perfiles azules son sumamente apegados a procedimientos. Eso nos hace pues ser muy metódicos, casi que andar con el libro de políticas y procedimientos debajo del brazo y estar revisando todo lo que dicen con tal de no salir de lo que está claramente establecido. Claro. ¿Tú recuerdas alguna experiencia que hayas tenido o varias exitosas en tu vida profesional y que se dio por ser una persona predominantemente de perfil azul que nos quieras compartir, que pueda ser inspiradora para todos? Bueno, pues en realidad hay muchas, pero por ejemplo, cuando estamos abriendo mercado, que fue lo que me tocó hacer acá en Costa Rica, pues primero que todo nos gusta tener mucho conocimiento de qué es lo que vamos a ofrecer. Nos tomamos las cosas muy en serio y eso es lo que queremos transmitirle a los clientes y a los posibles clientes. Vender en un mercado nuevo, pero con conocimiento de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque esto les va a dar confianza, además la seriedad con las que nos tomamos las cosas, pues todo eso se transmite y necesitamos y requerimos que los clientes, por ejemplo, sientan eso y que confíen en lo que nosotros les estamos ofreciendo. Claro. Laura, y de otro lado, ¿qué dificultades, oportunidades has perdido tú por ser una persona demasiado azul? Que tú digas hoy por hoy, caramba, esto sí no lo obtuve al ser así. Pues bueno, al estar tan apegadas a procedimientos, al detalle, al temor a equivocarnos, pues muchas veces se pueden perder oportunidades. Em, las oportunidades, pues generalmente llegan una vez en la vida y cuando uno las deja pasar por temor a tomar decisiones, pues sí, se pierden. Por ejemplo, en algún momento tuve la oportunidad de un empleo importante, y por no querer hacer el cambio abrupto de una organización a otra, pues lo dejé ir y pues pudo haber sido una excelente oportunidad. Nos gusta mucho también
pues la estabilidad, ¿verdad? Entonces, pues en ese sentido, pensamos mucho las cosas antes de tomar decisiones. Claro. Si tú, por ejemplo, fueras jefe de una persona que llega a tu oficina y te tuviera que contar un error muy grande que se cometió, ¿cómo te gustaría que abordara esa reunión? Un poco para personas que no son azul, saber cómo le gustaría que o cómo deberían hablarle a su jefe. ¿Cómo crees tú que una persona debería conducir esa situación? Yo necesito, para entender una situación de ese tipo, que me den la mayor información posible para tener claridad de qué fue lo que ocurrió, dónde estuvo la falla y por qué se cometió el error. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino también, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, también necesito tener un análisis de la situación cuando ya está el error inevitable y ver qué vamos a hacer. Y a la brevedad posible. O sea, es echar mano de lo que tenemos y ver de qué forma lo corregimos lo antes posible. Muy bien, o sea, mostrar muy buena información con una capacidad crítica de hacerla y de establecer opciones. Definitivamente, datos, la información, los números, fechas, en qué momento ocurrió, por qué se dio, o sea, eso es súper importante a la hora de tomar una decisión y ver de qué manera pues corregimos lo que se hizo. Qué bien. Laura, otra pregunta. ¿Qué crees tú que deberías, al ser una persona de perfil azul, qué competencias, qué habilidades blandas, qué crees tú que deberías desarrollar para potenciar tus fortalezas y o neutralizar tus limitantes? ¿Qué consejo le darías a los azules en ese Bueno, pues sentido? dentro de las fortalezas, pues definitivamente el enfoque en calidad, o sea, eso le da un alto estándar a las cosas, a los equipos. em, Trabajamos siempre en tratar de que las cosas estén mejor, pero pues bueno, también hay limitantes que es importante reconocer y la parte de la emotividad, a veces pues carecemos de eso. Por ejemplo, a veces nos cuesta un poco la motivación y hay muchas otras personas pues que requieren de esa motivación, de esa palmadita en la espalda, de esa motividad, y muchas veces los perfiles azules pues no necesariamente lo tenemos. Podría uno enfocarse más en las cosas que no están bien hechas, en lo que está bien. Entonces pues hay que estar muy pendientes de eso y trabajar definitivamente en eso. Excelente, Laura. Bueno, y para concluir, te quería invitar a que tú le hablaras a las personas perfil azul que te están escuchando, donde de manera clara tú les des sugerencias, qué recomendaciones les podrías dar para su vida personal y profesional. Claro. Em, Creo que es muy importante hacer hincapié en las fortalezas que tenemos, más que en las limitantes, sin dejarlas de lado, porque pues obviamente eso nos va a permitir ser mejores. Sin embargo, las personas de perfil azul le impregnan a los equipos, pues como dije anteriormente, altos estándares de calidad. Entonces es tratar de enfocarnos en eso, en entender que el análisis profundo, los datos, el conocimiento de las cosas, el poder estar orientados siempre a que las cosas sean mejor, pues eso claramente desde cualquier trinchera nos va a funcionar. Pero no podemos dejar de lado pues también esa otra parte de la emoción, no, es la que, como dije anteriormente, pues a veces nos podría hacer falta. Entender que pues que al final estamos rodeados de personas, no solamente en el ámbito laboral, sino pues en todos los ámbitos en los que nos movemos y que muchas de esas personas pues requieren de esa emoción, de esos sentimientos que a veces podríamos ser percibidos como carentes de ello. Y pues en realidad pues, tampoco es así, ¿verdad? Pero sí tenemos que trabajar un poco en eso.
Muy bien, Laura, pues muchísimas gracias por compartirnos tus reflexiones, tus recomendaciones. Creo que será de gran ayuda a las personas que tienen este color de perfil o quienes interactúan en la vida personal y profesional con ellas. Gracias por tus tiempo y por tu magnífico análisis. Que estés muy Gracias, bien. Juan David. Hasta luego. Lo que nos gusta, Juan, para cerrar es hacer las cosas bien hechas. Bien, Laura. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, queríamos finalmente, para concluir, recordarles que no hay perfiles puros, todos somos una mezcla de los cuatro colores y, como siempre, hay uno o dos o hasta tres colores predominantes sobre los cuales debemos hacer nuestro análisis para potenciar nuestra zona de la genialidad y tener mejor interacción con otras personas. Los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales, a nuestra landing page y accedan al libro El lenguaje de los colores, lo adquieran y generen un informe para conocer el color de su perfil. Si en el capítulo de hoy usted, al escucharlo o al verlo, pensó en una persona perfil azul que le parece conocida, envíele esta información, compártalo porque le puede ser de gran utilidad para que la persona potencie su zona de la genialidad. Muchísimas gracias.